Ya no escucho nada. Bueno, bendiciones a todos ustedes, que gracias por su paciencia que han tenido. Quiero decirles gracias, doctor Marino, también por su paciencia. Estamos tratando de hacer este programa, abra su vida y abra su mente y su corazón con el doctor Marino y su servidora. Mi nombre es Sandra López y aquí estamos agradecidos por esta oportunidad que Dios nos está dando de venir hasta sus hogares y pues obviamente a traerle información relevante a su vida, a su familia y a todos aquellos que nos están sintonizando y los que se van a sintonizar después. Entonces, doctor Marino, es un placer tenerlo de nuevo aquí. Gracias por su generosidad con su tiempo y preséntese para que aquellos que por primera vez están con nosotros lo puedan conocer. Sí, buenas noches a toda la audiencia, a todos los que están mirándonos. Es un gusto poder compartir con la pastora Sandy este tiempo en donde tenemos algún tipo de charla en cuanto a situaciones psicológicas, emocionales. Mi trasfondo es uno en donde he sido pastor por 33 años, pero también me gradué como psicólogo clínico. Y entonces el Señor me ha llevado a mirar la psicología en una combinación con la palabra de Dios, para poder asistir a todas aquellas personas dentro de nuestras iglesias que están viviendo alguna situación difícil, poder ayudarles con psicoterapia cristiana. Y eso es lo que tratamos de hacer con la pastora Sandy en cada uno de estos programas, tratar algún tema que a ustedes les puede interesar. En esta noche la pastora eligió el abuso sexual y es lo que vamos a estar haciendo. Y bueno, gracias, doctor Marino, por siempre estar dispuesto a darnos luz a estos temas. Este tema de hoy es un tema un poco difícil de hablar y es por eso que quería traerlo a la luz para que podamos darle luz a este tema que está un poquito pesado, ¿verdad? Que es el abuso sexual. Y bueno, con eso en mente también quiero recordarle, si usted tiene alguna pregunta, gracias a Mana Cristina, nos está sintonizando desde México, Sinaloa, bendiciones. Y si alguno de ustedes tiene una pregunta, usted pueda ponerle el mensaje o me la puede textear a mí y con mucho gusto yo se la planteo al doctor Marino para que él pueda traerle una respuesta a su pregunta, valga la redundancia. Y bueno, pastor y doctor Marino, la primera pregunta del millón es, ¿cómo podríamos definir el abuso sexual? Bueno, antes de eso quiero decir que los traumas por abusos sexuales afectan a hombres y mujeres por igual, ¿verdad? Resulta llamativo realmente el hecho de que mucha gente cree que tan solo las mujeres son objeto del abuso sexual. En verdad, son numerosos los casos de abusos en cuanto a siendo la víctima el varón. Entonces, vamos al abuso sexual infantil, que también no es un problema nuevo, sino una de las formas de maltrato infantil que tristemente acompañó el desarrollo del hombre durante toda la historia. Esto aparece en la literatura, en el cine, en noticias periodísticas, y es el maltrato escondido, de alguna manera, que menos se conoce, tanto en el ambiente médico, legal como social. Ahora bien, me hiciste la pregunta de la definición. Hay varias definiciones acerca de lo que es un abuso sexual, pero yo elijo esta, que dice cualquier solicitud o ejercicio de contacto, caricias, juegos, toqueteos, en los que al menos uno de los implicados no desea que suceda, o no conoce o carece de conciencia de lo que está pasando y que se obtiene por la fuerza o la ascendencia con la víctima. Y obviamente, para cerrar un poco la pregunta en cuanto a la definición, quisiera decir que sufrir un abuso sexual es una experiencia terrible, lo que hace que superarlo pueda resultar extremadamente difícil. Además, a esto se añade que muy frecuentemente la víctima desea olvidar el suceso, intenta borrarlo de sus memorias. Esto hace obviamente más compleja la solución del problema
ya que para poder sobreponerse a una situación así, es necesario poder afrontarla y entender que no es algo por lo que se deba sentir culpa o vergüenza. Y creo, estaba viendo algunas de las estadísticas, y estas estadísticas fueron del 2018, 2019 más o menos. Una de 4 mujeres son abusadas sexualmente. ¿No? Sí, Una de cada 4 mujeres. Y uno de 6 varones son sí, abusados sexualmente. sí, es Entonces, una estadística real. ¿verdad? Es increíble, ¿no? Entonces, gracias por darnos la definición del abuso sexual. Y yo sé que este tema, pues, no es muy celebrado, ¿verdad? Y es por eso que Absoluto. yo me atrevo y pues gracias, doctor, porque yo creo que sin usted no hubiera hecho esto, porque es un tema un poco pesado para las familias, porque estas cosas no se hablan en la familia, no se hablan en las iglesias, no se hablan en muchas plataformas, ¿verdad? Ujú. Y pues le doy gracias por su tenacidad de poder darnos luz a este tema como el abuso sexual. Ahora, ¿cuáles son los principales síntomas de los traumas por abusos sexuales? Bueno, uno de los principales problemas de los abusos sexuales es en los niños y suelen pasar desapercibidos. Por ese motivo, realmente detectar que ha sucedido, hay ciertos indicios, ¿ok? Y las señales típicas que aparecen, esto también tanto en los niños como en los adultos, pero en los niños, porque vamos a hablar del abuso sexual del adulto, pero es importante entender que el abuso sexual a los niños va a marcar la personalidad para toda la vida. Y una de esas señales, por ejemplo, en una niña, se manifiesta con un comportamiento sexual inapropiado, como la masturbación en forma compulsiva. También el uso del lenguaje sexual termina siendo bastante explícito en los niños. Actitud retraída o evasiva, ¿verdad? Hay una tendencia a esquivar el contacto físico con otras personas. Esto va a producir también desórdenes emocionales, ansiedad, depresión, baja autoestima. El estado anímico lo podemos determinar que es bastante cambiante. Hay una tendencia a la ira, al llanto incontrolado. Hay también comportamientos de autoagresión. Hay niños que se infringen heridas a sí mismos, se cortan. Hay también deterioro repentino en el desempeño escolar o laboral, en el caso de los adultos. Y hay evasión, obviamente, hacia la persona con la cual ha tenido el problema. O sea, si es alguien de la familia, hay trata de evitación. Ahora, la sospecha normalmente llega al consultorio por una demanda familiar, en general la madre, o por la sospecha de un profesional. A veces médicos, maestros, entienden que hay signos indirectos, como dijimos, la masturbación compulsiva, lesiones genitales. A los consultorios médicos muchas veces llegan las niñas con vulvovaginitis, eh, trastornos de sueño, enuresis, encopresis. Enuresis y encopresis significa cuando los niños se hacen pipí, ya habían pasado esa etapa y de pronto no pueden, tienen continencia, ¿verdad? Incontinencia tanto en la orina como en la defecación. Wow. Entonces, son muchos síntomas, ¿verdad?, que presenta Sí, sí, ahí un está. niño o una niña cuando esto ha sucedido en su vida. Ahora, ¿cuál grave es el trauma de abuso sexual? Sabemos que traumas son heridas, ¿verdad? Son consecuencias Uh-huh. eh, psicológicas. ¿Cuán grave es esto? Bueno, algunos de los elementos que harán que el trauma sea de mayor o menor gravedad tiene que ver con la edad de la víctima, cuando fue que ocurrió el abuso, la relación con la persona que cometió el abuso. Esto, cuanto más cercana la relación, obviamente va a ser más grave. El modo en que se produjo el abuso.
si existió intimidación, si existió violencia. También hay que tener en cuenta la personalidad de la niña o el niño, ¿verdad? Porque ya después de los 3 años ya se va gestando claramente la personalidad. El modo en que se llevó a cabo el abuso, si el agresor fue detenido o no, si hubo penetración con dolor. O sea, todos estos son elementos que van a afectar grandemente al trauma. Entonces, hay muchas, yo diría, muchas maneras de, dependiendo de todas esas cosas que usted ya mencionó, así es el trauma, ¿verdad? Por ejemplo, una nena o un nene que no hubo penetración, ¿es menos trauma que si hubo penetración y si es niña o niño? Hay una pérdida totalmente de la personalidad en cuanto a cómo ha sido el abuso. Puede ser, obviamente con la penetración va a ser mucho más grave, no hay duda, pero aunque haya toqueteos, también eso es abuso sexual y el niño o la niña puede entenderlo como algo muy grave. Y obviamente esto también va a producir una marca profunda en la personalidad. No vamos a decir que porque no hubo penetración no ha sido afectada la criatura. Sí, va a ser afectada. Ahora, ya que está hablando de eso, entonces, ¿cuáles son los problemas emocionales que trae este tipo de abuso? Bueno, en esencia hay 5 áreas: problemas emocionales, problemas de relación, problemas de conducta, problemas funcionales y problemas sexuales. Por ejemplo, en cuanto al problema emocional, hay síntomas y trastornos de ansiedad, va a existir el estrés postraumático, conductas autodestructivas, negligencias en las obligaciones, hay conductas de riesgo, ausencia de autoprotección, puede llegar a ideas suicidas, intentos de suicidio, cortamientos. Obviamente la baja autoestima va a existir y como mecanismo de defensa inconsciente puede aparecer amnesia, puede aparecer disociación y hasta la despersonalización. Cuando tenemos los problemas de relación, hay un mayor aislamiento y ansiedad social, menor cantidad de amigos, de interacciones sociales, hay desajustes. Si vamos a mirar a los adultos, en cuanto a las relaciones de pareja, van a haber problemas, obviamente. Si es un matrimonio, si ella va a hablar al respecto, en fin, esto, porque yo he atendido mujeres que no se animan a decírselo al esposo, y esto puede llegar a ser terrible. También aparecen dificultades, en el caso de la mujer adulta, en la crianza de los hijos, porque va a producir un estilo parental más permisivo en las víctimas de abuso sexual, ¿verdad? Así como un más frecuente uso del castigo físico ante conflictos con los hijos, una depreciación general de su rol como mamá. Cuando miramos el problema de conducta, en cuanto a los niños, existe hostilidad, o sea que hay una agresión de los niños, y estos son signos que un adulto se puede dar cuenta. ¿Qué pasó que cambió tanto, verdad? Hay conductas antisociales y es mayor, obviamente, el riesgo de huida del hogar. Depende de la edad que tenga la criatura. Hay veces que hasta los 8 o 9 años está considerando escaparse. Muchas veces sucede cuando el agresor es el padrastro. Yo he escuchado tanto, lamentablemente, en el tema de los padrastros, ¿verdad? Luego tenemos los problemas funcionales, dolores físicos. Ahora miramos un poco, tanto al niño como al adulto, dolores físicos sin razón médica que lo justifica. Hay cefaleas, fibromialgias, trastornos gastrointestinales, también de conducta alimentaria. Aquí es donde aparece la bulimia. Crisis convulsivas no epilépticas que cambian brevemente el comportamiento de una persona y parecen crisis genuinas, ¿verdad?, de epilepsia, pero está directamente relacionado con lo que le pasó. Y
obviamente, el último punto es los problemas sexuales. Hay frecuente presencia de todo tipo de problemas sexuales, como una sexualidad insatisfactoria, disfuncional, conductas de riesgo sexual, una mayor presencia de enfermedades de transmisión sexual y de riesgo, porque ¿qué es lo que pasa, pastora? Hay o un excesivo interés por el sexo o hay un escape totalmente a todo lo que tenga que ver con la sexualidad. Esto empuja a la prostitución, a la maternidad temprana, cuando vamos al excesivo, puede producir hasta orientación a la homosexualidad o al sexo desenfrenado. O sea, vamos a las dos puntas. So, se puede ser extremista de un lado. Puede ser o extremo sexualidad o inhibición absoluta, al punto de la fobia hacia la sexualidad. Hay una hipersensibilidad a la persona ser tocada. No puede nadie tocarlos, ni siquiera el cónyuge. A veces el cónyuge tampoco puede, porque se siente mal. O sea, las víctimas de abuso sexual lamentablemente viven de esta manera. Y solamente quería compartir, obviamente en todas estas cosas hay vergüenza y hay culpabilidad, ¿verdad? Sí. Y entonces la culpabilidad es, bueno, yo hice algo incorrecto, deshonroso. Entonces, pero la vergüenza es, yo soy deshonrosa. Se echan la culpa a sí mismos. O sea, ellas piensan, yo debo haber hecho algo que empujó a que y no es así. La mayoría de las veces, el 90% de las veces, no hay culpa de parte de, bueno, 100% si es un niño, ¿verdad? Me recuerdo cuando yo cursé una de las clases con usted, no sé si usted o la doctora Marisela dio la clase, no, fue usted, porque usted dijo algo que a mí me ayudó a comprender cosas, porque dijo de que muchas veces la vergüenza, la culpabilidad viene porque el niño o la niña sintió una sensación, ¿verdad? Cuando fue tocada o fue abusada. Entonces, esa sensación hace pensar, bueno, yo lo disfruté, por lo tanto, ¿es mi culpa o es mi vergüenza? No hay duda que ante un toqueteo se estimulan los genitales y los genitales obviamente van a producir una respuesta sexual, o sea que no importa la edad que tenga la criatura, o sea, se siente como lo que pasa que se interpreta diferente y esto va a producir un quantum de energía sexual que queda atrapada internamente y desde allí es donde luego se van a producir todos los traumas, porque el niño no entiende qué es lo que ha sucedido. Entonces, se ha manifestado internamente como un cierto placer, ¿verdad? Pero hay que tener la capacidad intelectual para poder interpretar qué fue lo que pasó. El niño no la tiene. Claro. Y entonces ese quantum de energía sexual queda atrapado y es lo que va a producir la problemática luego en el adulto. Ahora, esto produce esa problemática. Mi pregunta, aunque quiero hacerle es, un niño o una niña que fue abusada, ¿va a abusar a otros? En las estadísticas se ve que sí. Al principio es un juego. Me lo hicieron a mí, yo lo voy a hacer al otro. Y lo ven como un juego. No hay maldad, pero tenemos que entender que la división que tiene que existir en las edades. Cuando llegamos a la pubertad es cuando las niñas desarrollan su seno, tienen ya la regla, los niños ya han alcanzado la vellosidad y la eyaculación. Eso es una barrera. Hay que poner una barrera entre si sucede antes de ese momento o después de ese momento. Porque mientras suceda antes de ese momento, estamos en la falta de conocimiento e interpretación de lo que es, porque la carga sexual no tiene un exutorio válido
al cuerpo no estar preparado, ¿verdad? Ujú. Es después de la pubertad que el cuerpo ya está preparado para la sexualidad, para la reproducción, y entonces desde allí es que se puede interpretar, ¿verdad? Que esto es algo placentero y de gozo. Bien, en el niño esto no sucede. El niño no tiene ese conocimiento. Entonces, se siente culpable de acuerdo también a cómo sea que fue llevado a ese lugar, pero luego él o ella van a tratar de hacer lo mismo con los primitos, con los amiguitos y demás, porque bueno, me lo hicieron a mí, yo se lo hago a otro. Mm. Interesante esto. Me recuerda, doctor Marino, yo tuve un caso donde cuando yo fui a ver a esta persona, ¿verdad? Le pregunté cómo está, me dijo, estoy siendo castigada por Dios. Ella tenía una enfermedad. Entonces, cuando me dijo, estoy siendo castigada por Dios, y ya comencé a indagar, ¿verdad? ¿Por qué tú piensas que Dios te está castigando? Ella me dijo, y ya me empezó a decir la historia, que cuando ella era niña, su padre la abusó sexual. Entonces, me parece que era de 6, 7, 8, 9, pero cuando ella llegó a los 14, 13 años, ella se fue de su casa. Ella dejó a su hermanita en casa. Ella ya estaba en sus 50 años más o menos. Imagínense, nunca le había dicho a nadie que ella había sido abusada por su padre. Y cuando ella tenía esta enfermedad, ella pensó que Dios le había dado esta enfermedad por ser ella culpable de dejar a su hermanita atrás como un abusador. Entonces, y obviamente, pues allí pues yo pude ministrarle, ¿verdad? De que, anyways, le cuento esto porque aquellos que nos están sintonizando son cosas que vemos a menudo, y obviamente son hombres y mujeres ya adultos, pero tienen muchos problemas que se presentan por esto, ¿no es cierto? Entonces, Lo que sucede, por ejemplo, con el niño es que se detiene la maduración emocional, afectiva. Esto significa que la vida, en la medida que la criatura va desarrollándose, va a la escuela, a sus amigos y demás, o sea, esto produce un detenimiento de la maduración emocional. Y esto es triste y es tremendo, porque tú me hablas de una estadística de 4 mujeres, de una de 4, estamos hablando de millones y millones de personas que han sido abusadas, varones también. Entonces, hay una gran cantidad, y gente que no lo habla, que luego son adultos y jamás se lo han dicho a nadie. ¿Por qué funciona la psicoterapia? La psicoterapia funciona porque en el hablar hay una release, no sé cómo se dice eso en español, es una salida, ¿verdad? Una salida de emociones. La palabra produce, al salir de la boca, de la mente de la persona, produce alivio de algo que está comprimido adentro de la persona. Y si obviamente está con un terapeuta que al mismo tiempo es cristiano, que va a respetar absolutamente todo lo que la persona diga, porque claro, no digo que un profesional no cristiano no vaya a respetar, pero estamos hablando de que a nivel cristiano, la persona que ha sufrido esto tiene del otro lado a alguien también que va a respetarle porque es creyente. Qué importante que las personas puedan hablar de esto, porque en el hablar sueltan una gran cantidad de emociones que estaban reprimidas. Y esto da liberación y la posibilidad de que se comience a desarrollar esa maduración que había quedado detenida. Porque se queda como frozen entonces, ¿verdad? En esa etapa. Dime, ¿tú no conoces a una gran cantidad de personas que parecen niños y son adultos? Sí. ¿Verdad? Sí. Cuando yo les enseñaba a ustedes alguna de esas clases, seguramente tú recuerdas que nosotros decimos que la herida no se ve como una cortadura en el cuerpo.
La herida se ve en la conducta. Ujú. O sea que la conducta nos muestra que hay una herida. Sí. Y bueno, y yo sé que estaba tocando un poquitico en el tema, pero para las personas que nos están sintonizando, que nos van a sintonizar, que han pasado, yo conozco, imagínate, una de cada 4 mujeres ha sido abusada y una de esas 4 mujeres, doctor Marino, está enfrente de usted. Entonces, y yo doy gracias a Dios porque a través de las enseñanzas, ¿verdad? Pude ver muchas cosas y es por eso de que este tema, aunque no lo quieren tocar, aunque la familia no quiera hablar, cuando digo familias, no estoy hablando en todo el mundo, ¿verdad? Y cuántas veces me he sentado con mujeres después de 30, 40 años, poder hablar de estos traumas. Entonces, ¿cómo se tratan los traumas por abusos sexuales desde la psicología cristiana? Que hay esperanza, ¿verdad? Bueno, eso es lo interesante, que la psicoterapia cristiana da oportunidad al crecimiento. Recuerdo que en una oportunidad un hombre vino a verme porque él no podía parar tenía una buena posición, ya era su segundo matrimonio, pero no podía parar de engañar a su segunda esposa. Por la posición que tenía una cantidad bien importante de mujeres jóvenes que llegaban y él podía tranquilamente entenderse con ellas y rápidamente tenía acceso y tenía salidas con ellas y demás. Y entonces la esposa un día lo descubrió, de que él estaba teniendo una situación. Y le dijo, si no te tratas, nos vamos a divorciar. Y él no quería tener un segundo divorcio, vino a mi consulta y empezamos a indagar. O sea, con esto estoy diciendo que un abuso sexual en la niñez puede producir un excesivo y desenfreno en cuanto a la relación sexual, al deseo sexual. Este hombre me dice, yo no puedo parar de hacerlo. Que quiero serle fiel a mi esposa, pero no puedo. O sea que era un desenfreno total, como diría la Biblia, una concupiscencia, ¿verdad? Del desenfreno hacia... Cuando hicimos el análisis de su vida, nos tomó varias sesiones, tratar de entender qué era lo que estaba pasando con él. Yo me imaginaba que había habido algún tipo de... porque esto era un claro indicio, ¿verdad? Su conducta me daba el claro indicio de que había un abuso sexual. Pero sesión tras sesión tratábamos de excavar en lo más profundo de su niñez y no había nada, no había absolutamente nada. Un día se me ocurre preguntarle si él tenía algún tipo de sueños. Me dice, no, ahora no, pero cuando yo era chiquito me acuerdo que tenía un sueño permanente que aparecía y era de que, y yo salía corriendo, yo no me acuerdo qué edad tendría yo era muy pequeño. Y en el sueño yo veía como que yo entraba a una cueva muy oscura y de pronto era como que se colgaba una araña que me quería comer la cara y yo me despertaba, salía corriendo, iba a la cama de mis padres. Y recordé que lo que habíamos averiguado acerca de su niñez, él tenía, papá y mamá trabajaban, y él tenía una nodriza morena que trabajaba en la casa de ellos, y cuando él me cuenta este sueño, yo le digo, ¿sabes qué pasó? Seguramente esa mujer, tú eras un bebé, 1 año, 2 años, 3 años, porque ya dice que corría para
No, pero él corría cuando ya tenía el sueño, pero cuando sucedió, quizás ella puso tu cara en sus genitales. Y ese sueño, hoy tú conoces lo que es una araña, hoy tú conoces, o sea, cuando él se despertaba, 3, 4, 5 años, seguramente había visto películas o qué, entiende, y fue su psiquismo Mm, tratando de darle un símbolo a lo que él había sufrido cuando era un bebé. mm, Cuando yo le digo esto, se pone a llorar como una criatura en forma desconsolada, wow. porque habíamos llegado a lo que en psicología se llama la roca madre. O Ujú. sea, llegamos al lugar donde estaba el trauma Trauma. bien clarito, bien ensartadito en su personalidad. Bueno, de ahí en adelante, el hecho de que él supiera qué fue lo que le pasó es el 50% de la terapia. Y luego trabajando con otras técnicas para ayudarle desde la palabra de Dios. O sea que no es fácil atender porque hay todo tipo de situaciones y cada persona es alguien individuo, alguien individual y cada cual le pasó lo que le pasó y hay que tratarlo con guantes de seda, ¿verdad? Para poder llevar a cabo una terapia exitosa. Ahora, tú me preguntaste cómo se tratan los traumas y ahí más o menos yo te expliqué un poquitito, ¿verdad? Pero hay que afrontarlos. Si no se confronta, y esto es por eso que hablé de guantes de seda, hay que afrontarlos de esa manera. Porque si no se confronta, si se oculta, su existencia suele servir para agravar el problema con el tiempo y además producir características de personalidad equivocadas Mm, que le afectan al sujeto, no le permiten caminar, no le permiten hacer cosas, tener éxito en la vida, están y no saben por qué, no saben por qué. Y hay algo que está metido ahí adentro que los traba para cualquier tipo de situación que quieran llevar adelante. Tengo muchos casos que tuve que atender, nos llevaría demasiado tiempo, pero yo quisiera decir que el objetivo principal del tratamiento consiste en poder reelaborar y superar esa experiencia traumática, ¿verdad? sí. Es fundamental poder procesar, entender qué fue lo que sucedió, cómo se produjo el abuso y obviamente mostrarle a la persona que no fue culpa de ella, ¿verdad? Primeramente porque era un niño, los niños no tienen culpa. Y tampoco los adultos, ¿verdad? Quizás en algún porcentaje, cuando la persona es adulta, una mujer adulta, por ejemplo, puede ser una mujer coqueta, una mujer que no se da cuenta que está incitando sin darse cuenta, ¿verdad? Esencialmente la mujer en general, una mujer femenina, porque hoy tenemos mujeres femeninas y no tanto también, pero una mujer femenina es coqueta y le gusta verse bonita, le gusta vestirse bonita, le gusta maquillarse y verse bien. Y eso es por ella, ¿verdad? Porque es así, porque la mujer es así. Y a lo mejor es muy simpática, ¿verdad? Y es simpática tanto con las mujeres como con los hombres, pero no lo hace, eh, pero el hombre lo puede interpretar mal. El hombre que está enfermo, ¿verdad? El hombre que está mal, puede decir, esta me está buscando, ¿verdad? Y cuando él propone algo y demás, y ella se niega, entonces hace que el hombre piense, no, esta se niega a propósito, porque al final lo que quiere, ¿se entiende? Sí. Entonces, igual, esa mujer no tiene culpa. Claro, está la otra que lo que llamaríamos en términos psicológicos la histérica. La histérica sí, ella juega sexualmente con el hombre, goza con ese juego. Y entonces, claro, ella tiene culpa. Cuando esa mujer va a ser violada,
entonces hay un porcentaje de culpa en ella, porque esa es su personalidad. La personalidad histérica goza con producirle al otro el interés, ¿verdad? Y entonces así puede ocurrir lo que ocurrió. Pero en la gran mayoría de los porcentajes no existe culpa en cuanto a la víctima. Una vez, estamos viendo la terapia, una vez que la persona entiende esto, porque hay que analizarlo de todos los ángulos para demostrarle que no Claro. es culpa, entonces eso es lo que se trabaja. Se ha desarrollado técnicas específicas para trabajar estos traumas. Y cuanto esto se combina con la palabra de Dios y el amor puro de Cristo, que esto va a producir una tremenda eficacia, ¿no es cierto? Sí, y bueno, una de las cosas, la palabra de Dios es sana, ¿verdad? Sana, el Espíritu Santo sana recuerdos, y eso yo puedo decirlo al 100%. Solamente el Espíritu Santo puede ir al pasado y sanar esos recuerdos, pero Amén. como usted bien lo decía, que tiene uno que hablar, tiene uno que decir, tienes que decirle a alguien que tú confías. Una de las cosas que yo siempre le digo a las mujeres, pues yo estoy casada con mi esposo, ¿verdad? Pero la confidencialidad de las mujeres que se atreven a abrir su corazón conmigo es algo preciado, es algo precioso, que pues uno, aunque esté casado, uno no lo cuenta con sus esposos, porque No. lo mismo, ¿verdad? Por este profesionalismo que hay en esto. Entonces, solo animo a las personas que hablen con alguien que puedan confiarle. Entonces, es importantísimo. Yo creo que en mi vida la razón que Dios me ha traído hasta acá, primeramente porque he podido hablar de todas las cosas en mi vida, ya sean buenas o malas, siempre mi vida está abierta. Primero, porque creo que yo necesito ser auténtica, ¿verdad? Con las personas que vienen a mí, ser vulnerable, no tener shame. ¿Cómo se dice shame? Se me olvida. Vergüenza. Es vergüenza, ¿verdad? Porque Claro. cuando uno entiende que no fue uno, que fue esa persona que tenía autoridad sobre uno, que esa persona también me imagino que le hicieron lo mismo de niño o de niña. Entonces, como usted dice, entonces todas estas cosas, por eso estamos en un mundo quebrantado, caído, ¿verdad? Pero lo que ha traído esperanza es que Jesucristo llevó nuestras vergüenzas, ¿verdad? Cómo le quitaron la ropa, imagínense, fue desnudado, él pasó la vergüenza más grande, entonces, y aún así lo hizo público, él murió públicamente. Entonces, para mí eso tiene gran poder, es esa vergüenza que él llevó en esa cruz del Calvario fue la que me sanó mi corazón. Y sabía, doctor, que pude llevar a esa persona a los caminos de Dios. Dios me dio la fuerza y la valentía de poder enfrentarlo y decirle que yo lo perdonaba y que Dios lo perdonaba, y que así como yo lo perdonaba, como Dios me perdonó a mí por mis pecados, que Dios lo perdonaba a él también. Entonces fue algo grande, poderoso, y eso solamente se puede hacer con la palabra de Dios y aceptando ese amor, ¿verdad? Mira, no hay ningún relato de agresión sexual mencionado en la Biblia que haya quedado oculto. Porque en realidad cuando tú miras, hay muchos relatos que aparecen en la palabra de Dios, pero siempre Dios ha llevado castigo a esas personas. En el Antiguo Testamento hay varios casos. En el Nuevo Testamento los niños tienen un lugar muy especial en el corazón de Dios, y cualquiera que lastime a un niño está trayendo sobre sí mismo la ira de Dios. ¿Te acuerdas aquel pasaje cuando dice que los discípulos de Jesús trataron de impedir que los niños vinieran a él? Y él les dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. O sea que los niños tienen un lugar muy particular con Cristo, y toda acción de agresión contra una niña o un niño tienen obviamente la consecuencia grave de que la justicia de Dios será sobre ellos. Recuerdo aquel pasaje en Deuteronomio
no me acuerdo exactamente las palabras, pero dice que Dios dice que si va a hallar a alguien en el campo y se acuesta con ella y no era su esposa, algo así como que el hombre morirá. O sea que es bien grave la consecuencia. Después también había otro pasaje, creo que estaba en Segunda de Samuel, que el hijo de David, Abnón, forzó a su hermana Tamar a tener sexo con él, y luego el otro hermano, Absalón, lo terminó matando, porque entendió que eso estaba totalmente equivocado. Jesús dice de sí mismo, y esto lo voy a leer aquí en la Biblia. Jesús dice de sí mismo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Jesús vino a traer liberación a todas las preciosas almas que habían quedado dañadas por el diablo, obviamente, que está dañando a través de adultos que han manchado a estos niños, ¿verdad? Y yo diría, si tú en estos momentos estás escuchándonos, mirándonos y atravesaste alguna situación como esta, Jesús está aquí para liberarte. Jesús está en este momento. No hay psicoterapia más tremenda que el amor puro de Jesús sobre tu vida, que abre su corazón para ti y te dice: ven a mí. Si estás cargada, trabajada, tráeme todo eso, que yo te voy a hacer descansar. Porque Él vino para eso, Él vino para los quebrantados de corazón, para aquellos que han llevado esta prisión interna de este hecho horrible en la niñez, ¿verdad? Yo te diría, pastora, que sería muy bueno si haces una oración por todas estas mujeres, todos estos varones que están quizás mirándonos y que han vivido una circunstancia tan crítica, para que el Señor descienda sobre sus vidas y sane sus corazones. Claro que sí, y así vamos a eso, voy a orar para que Dios traiga sanidad. Estaba compartiendo con un grupo de mujeres y les decía que Dios diseñó a papá y a mamá a poder enseñarle a los hijos el amor y la aceptación, ¿verdad? Entonces, porque un niño no sabe qué es amor si no ve a mamá y a papá el amor. Ellos representan el amor. Algo abstracto se hace, algo intangible se hace tangible con papá y mamá. Entonces, todos estos niños, ¿verdad? Niñas que no pudieron saber qué era el amor, entonces crecen y piensan que es una relación, otra relación. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Voy a orar para que Dios sane los recuerdos, sane esas experiencias que han estado frisadas dentro de su ser, que usted nunca le ha dicho a nadie, y eso ha llevado a muchas conductas erróneas en la vida. Han herido en relaciones, y yo sé que Dios, así como Dios sanó mi corazón cuando yo tenía 14 años, que yo le entregué mi vida a Cristo, Dios lo sanó, y honestamente a través de los cursos, a través de Doxa, Dios me ha hecho una mujer, honestamente, que le puedo decir al 100% en gozo, en regocijo. Dios lo puede hacer con usted también, pero tiene que buscar ayuda, tiene que decirle a alguien. Entonces, a la iglesia, yo le reto esto. Los niños y niñas que han sido abusados, obviamente ahora van a una iglesia como hombres y mujeres, y usted ve conductas erróneas en ellos. Nosotros como cristianos maduros, es nuestra responsabilidad de poder mostrar el amor. Ellos no saben que el amor, porque papá y mamá no se los mostró. Ahora ellos van a esta iglesia, te buscan a ti por amor y encuentran lo que encontraron de niño. Entonces, le digo a ustedes, líderes de iglesias, que vivamos a Cristo, que seamos lo que Cristo es.
el amor tangible para aquellos que no conocen a Cristo, para que cuando lo conozcan a usted y a mí, que representamos el amor tangible, puedan creer en el Dios que no es tangible, que es espiritual, por usted y por mí. Pero en estos momentos, permítame orar para que Dios traiga sanidad a su mente, a sus recuerdos y a su corazón. Hablábamos que que el alma tiene aspecto del intelecto, de los pensamientos, de las emociones y de la voluntad. Dios va a sanar en esta noche ese recuerdo que te ha tenido inmóvil por 10, 20, 30, 40, 60 años. Dios lo va a hacer ahora. ¿Por qué me atreví a hacer este tema? Porque es un tema que necesita ser confrontado. Así como David corrió al Goliat y lo mató, nosotros, ¿cuál es el gigante? El abuso sexual es el gigante, es el elefante en la mesa, pero vamos a correr a él en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así como David le dijo al Goliat: Padre que estás en los cielos, te doy gracias por esta oportunidad que tú nos das de, Padre, abordar este tema como abuso sexual. Jesús de Nazaret, bien lo dijo el pastor en tu palabra, que tú has venido, Señor, Padre, para liberar a los oprimidos, a los que están en la cárcel espiritual. En estos momentos tu palabra dice en el Salmo 107:20 que tú mandas tu palabra y son sanos. En estos momentos, Señor, yo sano a esa mujer. Padre, mando tu palabra para que sane esa mujer, para que sane ese hombre de ese abuso sexual, Padre, que pasó en su niñez. Jesús de Nazaret, trae, Señor, trae, Padre, sanidad a ese recuerdo que no lo ha dejado avanzar, que no lo ha dejado crecer, que no lo ha dejado desarrollarse como el hombre y la mujer que tú creaste en el vientre de su padre y de su madre. Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo Jesús, pido que tu sanidad divina llegue al alma, a las emociones, al intelecto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, donde quiera, Señor, en estos momentos, Padre, Señor, yo tomo la autoridad. Tu palabra dice que tú nos has dado las llaves del reino, que lo que atáramos aquí en la tierra será atado en el cielo. Ato todo ese espíritu sexual que no viene de parte de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de todo abuso sexual, en el nombre de Cristo Jesús, separa. Si hay niños, Padre, en todos los lugares de la tierra, Padre, mando ángeles, Señor, que puedan protegerlos, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, solamente tú puedes hacer ese milagro sobrenatural, Señor. Padre, levanta una iglesia que sea una iglesia llena de amor, llena de holiness, papá, de Padre Santo, de holiness, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, porque hay muchos matrimonios que están pasando problemas por estos issues que han venido de años, de generaciones, pero en estos momentos tú quebranta, Señor, todo daño que se ha hecho a la mente, todo daño que se ha hecho al alma, en el nombre de Cristo Jesús. Y yo declaro sanidad, yo declaro esa mujer sana, yo declaro ese varón sano, yo declaro ese joven sano, esa jovencita sana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque venimos en la autoridad de Cristo Jesús, porque tu palabra dice que tú llevaste nuestra vergüenza en la cruz del Calvario. Aleluya. Tú llevaste nuestra culpa, aunque no hay ni un niño que sea culpable, nadie, Señor. Padre Santo, porque aún aquellos que han hecho el acto, ellos mismos han sido, Padre, víctimas de otros varones y mujeres que abusaron de ellos, Jesús. Amén. Pero Padre Santo, te doy gracias porque tú has venido a quebrantar ese yugo de abuso sexual en el nombre de Cristo Jesús. Te ato, demonio, que has venido a dañar las familias y las generaciones. Y desato
una mente pura, desato recuerdos puros, desato autoridad en el nombre de Cristo Jesús y desato paz sobre tu vida en el Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Yo creo, pastora, que Dios está haciendo algo muy bonito a través de tu oración, a través de este programa. Y siento que el próximo programa tendríamos que hablar del perdón como terapia, Así la es. terapia del perdón. Si te parece, Me parece perfecto. vamos a mirar porque el perdón es terapéutico, pero hay que entenderlo. Y hay que entender cómo recibirlo, cómo darlo. Así que vamos a hablar de eso el próximo programa, creo. Muy bien, doctor Marino. También hay muchas, y yo sé que estamos ya al final y probablemente va a ser otro programa que vamos a hacer donde hay abuso en el matrimonio sexual. Vamos a hablar del matrimonio, uno de estos programas, probablemente en 2 o 3 semanas. ¿Cuál es un matrimonio saludable sexual y si es posible que haya abuso sexual aún en los matrimonios? Entonces, pero los dejo con esa, ¿verdad? Porque es muy interesante. Y queremos llevar luz también, cómo luce un matrimonio saludable. Porque, pastor, usted no me está preguntando, pero hay mujeres que están siendo engañadas en una manera tan sutil y yo quiero que las mujeres puedan puedan tener información bíblica y psicológica de qué es lo que Dios dice sí y dice no. ¿Le parece bien, doctor? Amén, lo vamos a hacer, claro que sí. Ok. Bueno, muchas gracias, mis amados y amadas, por conectarse. Doy gracias a Dios, a mi amiga Myrna, bendiciones, amiga, mi hermano Manuel, que se han conectado, y a diferentes personas que se han conectado a través de, obviamente si no ponen comentario, no sé quién se está conectando. Está bien, no hay problema, no tiene que poner comentario, pero sí, por favor, esto se hace para ayudarle a usted. Es la única razón para que usted pueda vivir la vida que Dios ha diseñado para usted. Entonces, gracias por su sintonía. De nuevo, doctor Marino, muchas gracias por siempre estar aquí, aunque ya son las 12:12 allá en Miami, pero gracias, que Dios le bendiga y le dé fortaleza en su sueño. Amén. Y bueno, aquí en el programa Abra su mente y su corazón, a su servidor, el doctor Marino, le damos las gracias. Amén. Doctor Marino. Gracias, muy buenas noches y hasta un próximo programa. Dios